Álvaro Fernández y su equipo de colaboradores te acompañan de lunes a viernes de 8:30 a 11:30. No te pierdas este magazine cargado de actualidad, entrevistas y buena música. Los eSports en la onda. No nos aburrimos aquí en las mañanas de Faikan. Cambio de temática y ahora hablamos de eSports en la sección Los eSports en la onda con Kevin Vázquez de eSport Talent Canarias. Kevin, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Deseando volver a charlar ya contigo. ¿Cuánto tiempo, no? Sí, ha pasado ya pues un mes y medio, ¿no? Más o menos. Un mes y medio, muchísimo. Todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Encantado de volver. ¿Te has estado jugando en Juegos Olímpicos o algo así? No, yo no. Yo, bueno, me he apuntado al de los coches, ¿no? Al de Gran Turismo, pero bueno, no hubo tanto éxito. Pero sí, básicamente he estado en un centro educativo dando clases, así que yo que soy de la rama de educación física, de prácticas, ¿no? Y bueno, después de esta experiencia, como han pasado compañeros, realmente esa es la intención también, diversificar un poco los temas que hablemos aquí, que no uno lo sabe todo, ni mucho menos, ¿no? Y entonces, pues, que diferentes expertos hablen. Y creo que hemos conseguido un poco de diversidad y le hemos dado calidad también al programa, así que contento. Sí, expertos de muchísimo nivel, eso es cierto, no cabe la menor duda, y que además fueron aportando cada uno en su parte en lo que más controlaban muchísimo conocimiento. Para hoy, ¿qué tenemos, Kevin? Pues para hoy hablaremos de lo que son las series olímpicas virtuales, que sacamos un artículo la semana pasada y hablábamos sobre, bueno, qué era este sistema que creó el Comité Olímpico Internacional, digamos que con el objetivo que tienen ellos en la Agenda 2025, acercarse a la gente joven. ¿Y cómo es este programa, este objetivo? Pues básicamente utilizar los videojuegos, y en este caso los videojuegos competitivos, que son los eSports, y crear su propia competición, ¿no? Es decir, todavía no son, digamos, que una competición olímpica como tal, pero sí es verdad que está organizada por el Comité Olímpico, es decir, no se considera ni un deporte ni una actividad olímpica, pero sí es verdad que, bueno, está reconocido por ellos, creen que tiene cierta importancia y es una competición paralela que se hace para, bueno, pues para dar acceso también a más personas, ¿no? al tema olímpico y promocionarlo. Sí, vamos, que ya están marcando fechas y ya están dando pasos firmes. Sí, totalmente. Ya tenemos, bueno, la clasificación de Gran Turismo, que fue con lo que empezaron. Bueno, tienen diferentes modalidades dentro de las series olímpicas virtuales, como lo han llamado, y han escogido pues el automovilismo, han escogido la vela, el ciclismo, el béisbol y el remo. Entonces, bueno, con estas modalidades, todas son olímpicas menos el automovilismo. Y fíjate qué curiosidad que el videojuego nos está dando el acceso a un deporte que no es olímpico. Quizás en muchas ocasiones por la falta de recursos o la falta de personas que practican automovilismo, ¿no? Pero claro, el automovilismo físico, tener tanta gente como en otros deportes, como el tenis, el baloncesto o el fútbol, etcétera, pues es más complejo, obviamente, porque necesitas unos recursos inmensos. Y aquí en Canarias, pues obviamente no tenemos, a lo mejor no sacamos tanta gente de cantera de automovilismo, ¿no? Porque no tenemos esos recursos, e incluso en Península tampoco, es decir, pues se tiene, pero hay que trasladarse pues a muchos lugares. Pues, tenemos que irnos a Portugal, tenemos que irnos a Italia, tenemos que movernos por todo el país para ir recorriendo circuitos, tener una cierta categoría. Y por eso, pues bueno, no tenemos un circuito en cada esquina y por lo tanto no hay tantos torneos, no hay tanto acceso. Entonces, lo que ha hecho el Comité Olímpico, pues básicamente se ha organizado estas actividades con videojuegos que podemos tener la mayoría en casa, y si no, bueno, pues los podemos comprar o podemos, con unos recursos que obviamente son menos a los que se necesitarían para hacerlo de forma, ¿no? Tradicional, pues... el mismo sin ninguna. Exacto, es decir, por ejemplo, tener el videojuego en casa, pues obviamente no es lo mismo. Yo lo probaba con mando, ¿no? El mando básico de la Play,
pero obviamente no es lo mismo tener un volante, ¿no? Un volante de simulación con unos pedales, con un buen setup formado, etcétera, que es un poco lo que explicaba Afonso. Sí, sí, sí. Y con eso se gana mucho tiempo y hay gente que está profesionalizada en el mundo de los esports, tiene todo ese material y obviamente ha sido de los que han llegado a clasificarse, ¿no? Se han clasificado. ¿Y tienes algún conocido que se haya clasificado? Sí, sí, realmente españoles. Tenemos a José Serrano, que bueno, es un piloto de simulación de coche, ¿no? De sim racing, y se ha clasificado para las series olímpicas virtuales para la final. Entonces está dentro de los 16 mejores y por país y por población, etcétera, correspondían a un clasificado, a una serie de clasificados y entre ellos está pues un español, ¿no? Entonces estaban marcando el tiempo en 1 minuto 55 y habían ahí, pues bueno, de otros países, creo que también de Italia fue el primero que quedó y otros países estaban ahí compitiendo, ¿no? Entonces, bueno, de 16 personas se van a enfrentar ahora en una final virtual. Dificilísimo, con los miles y miles de participantes que hay, pues esto es complicadísimo. Y luego esa final virtual, pero ¿cuándo se disputa? ¿Cómo se disputa? ¿Cómo va? Pues realmente no sé si al final van a hacerla presencialmente, porque dependerá también un poco del COVID y todo. Si no, pues será con acceso. Lo que yo entiendo es que intentarán dar, digamos que los mismos recursos, porque normalmente si al final hablamos de 16 personas, etcétera, pues dar los mismos recursos a todos, ¿no? Aunque realmente cada uno podrá tener su material y si desde casa ha marcado ese tiempo, pues podrán igual hacerlo desde casa, ¿no? Y sería igual de válido o de competitivo, ¿no? Para llegar a la final, a ser el ganador, ¿no? Porque, entonces, bueno. Kevin, perdón que te corte, porque cuando se Sí. hace presencial, ¿cómo se hace? Claro, cuando se hace presencial realmente tenemos pues un espacio físico donde pues normalmente en naves, en espacios grandes y lo que se hace es crear una arena con un simulador montado exclusivamente para cada jugador y allí pues se disputa. De hecho se retransmite en directo en Twitch, se retransmite también en una pantalla que hay allí. Y suele pues haber lo que hemos comentado, profesionales que comentan, que son los casters. Suelen haber luego cada streaming desde casa o streamer pues lo va haciendo. Hay programas que lo retransmiten. Y luego está la federación por detrás, que obviamente es la que más ha apoyado esto desde el principio. Es decir, en concreto en el automovilismo, la Federación Internacional de Automovilismo lleva moviendo el tema de los simuladores de coches pues para promocionar su deporte desde hace años y en concreto, pues por ejemplo, en 2018 se acogió la final internacional en Madrid, ¿no? En la Madrid Games Week, Sí. que es un evento importante antes de todo el COVID y todo, pues yo pude estar ahí y lo que se vivía era eso, era una arena exclusiva con un público. Y está allí, ambientazo, ¿no? Sí, sí, exacto. Allí, bueno, la verdad que es un evento que ojalá recuperemos porque reúne a muchas marcas del gaming, a muchos talentos y realmente estaba toda la parte esta competitiva y apoyada por la federación. Entonces luego pues mezclaban todo lo que eran los coches físicos, los tradicionales, tenían coches allí de carrera, los habían puesto allí para decorar y luego pues tenían toda la parte de los setups de simulación. Qué bueno, ojalá se vuelva a hacer, ojalá puedas ir y así nos lo cuentas, vamos. Sí, sí, sí. Si volvemos hacemos una exclusiva ahí. Qué bueno. Bueno, ¿y qué más nos cuentas de las series olímpicas virtuales? Pues nada, básicamente me resultaba interesante destacar esto que se van a hacer, que es un objetivo del Comité Olímpico y que es un objetivo para acercarlo realmente a las personas jóvenes, ¿no? Que utilizan más los videojuegos porque se está perdiendo audiencia. Que recordar que los esports nos han dado, ¿no? Han tenido un impacto positivo a nivel de mercado durante todo el 2020, según ha aparecido también el estudio. Más de 9.000, digamos que puestos de trabajo de forma directa con la industria de los videojuegos en general. Y según el estudio de la Asociación Española de Videojuegos, el anuario de 2020. Y entonces, bueno, teniendo estos datos, digamos que estamos progresando en este sentido y que el objetivo no es de desmarcar, desvincularlo de las Olimpiadas clásicas,
ni de las Olimpiadas físicas no tradicionales, sino que la idea sería convivir. La idea es que haya un apartado físico, un apartado virtual y que ambos se apoyen para mantener el valor de las Olimpiadas. Porque realmente lo que han hecho aquí, por ejemplo, con vela, hacen una regata, ¿no? Entonces, digamos que no es hacer una regata cualquiera, no es elegir un videojuego cualquiera, sino que realmente esta regata va, pues, por ejemplo, con una serie de características para las personas expertas en vela que conocerán, ¿no? Pues existe un oleaje, un viento, etcétera. Sí. Esas características típicas. Claro, las características del propio deporte, es decir, que toda la parte técnica, cognitiva que tienes que aplicar, la tienes que saber, es decir, que ayuda mucho en esa parte. Y aunque estemos sentados desde casa jugando el videojuego, pues por lo menos esa parte cognitiva sí que la tienes que tener clara. Si no, pues no das una. Claro, entonces, claro. Entonces, si me pongo yo a jugar a vela, vale, tengo algunos conocimientos, pero no es lo mismo que un experto que haya practicado vela a nivel físico y que lo conozca, ¿no? De toda la vida. Si me pongo yo, te hunde la embarcación. Quería preguntarte, Kevin, que igual que pasa en los Juegos Olímpicos donde hay países que dominan claramente, en el mundo audiovisual, en el mundo de los gamers, en los eSports, ¿también hay algún país ya que empiece a dominar o no? Aquí cada jugador viene de un sitio... No, vamos a ver, realmente en los eSports en general, pues domina todo lo que es el apartado, ¿no? El mundo asiático, porque, bueno, tanto en lo que es la parte de Corea como en China se practica y ya pues se considera, bueno, tienen unas consideraciones hacia los jugadores que, bueno, se consideran deportistas, se consideran atletas y se están empezando a regular estas actividades, etcétera, ¿no? Entonces, pues digamos que se le está dando más acceso, más promoción, se juega mucho más, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, en España, pues sí es verdad que tenemos muy buenos equipos, tenemos buenos jugadores que sobre todo hemos exportado. Hay algunos que, bueno, hay personas que se quejaban, ¿no? Del mundo de los eSports, de decir, oye, pues estamos generando mucha cantera, igual que pasa con los estudios, estamos generando mucha gente que estudia, pero luego se nos va afuera a trabajar o en este caso a competir, ¿no? En un equipo. Entonces, bueno, realmente en España no somos malos, estamos creciendo en esta industria, queda mucho por recorrer. Sí, que no somos competencia todavía. Claro, exacto. Entonces, por ejemplo, con esto de las Olimpiadas, pues bueno, se ha dado un acceso mayor. Entonces, lo que te comentaba con el tema de la vela, la regata es desde Río hasta Tokio, es decir, que le dan ese contexto cultural también. Es decir, que el Río fue en 2016, ahora tenemos los de Tokio, pues hacer la regata desde esa ciudad a otra. La idea es promocionar, ¿no? Digamos, las dos ciudades, que se salga de un lugar, que se llegue a otro. Sí, con un objetivo. Claro, porque realmente a lo mejor no es la mejor, digamos, espacio, no es el mejor espacio, la mejor regata del mundo que se podría hacer. Igual podríamos elegir una regata que dé la vuelta al mundo. Pero esta se ha elegido porque pues promociona, ¿no? Igual que el circuito que se ha elegido para Gran Turismo es un circuito que está en Tokio, está todo tematizado en la ciudad de Tokio y es un circuito real que se hace allí. Pasa también, ¿eh? En el deporte tradicional también pasa. Por ejemplo, los eSports has comentado, pues yo qué sé, el ciclismo, ¿no? Que se va a disputar. Pues también hay veces que se organizan las pruebas pasando por determinados lugares para luego darles notoriedad, pues publicitarles, darles un poquito de publicidad, eso es. Bueno, Nerea, que te veo por ahí que mueves la cabeza, ¿tú en qué modalidad te decantas? ¿Ninguna? No, Nerea dice que bueno, que de momento que ninguna. No, como le he visto ahí cuando hemos dicho lo de los asiáticos, que sí, que lo conocía, pero no, ella no, de momento no se va a decantar por ninguna modalidad. Kevin, un último apunte para despedirnos. No, básicamente, pues... Nerea, es que es muy humilde, Kevin. Sí, ¿a dónde se apunta? No, dice que ninguna. Tenemos aquí ninguna. A Nerea, pero que no. Pero ¿en qué modalidad juegas? A ver qué nos responde. Kevin, vete dando ya el último apunte. Sí, pues realmente saber esto, que es una promoción de las culturas y también, pues, por ejemplo, como nombraste ahora el ciclismo, pues se realiza de forma activa, igual que el remo, ¿no? Es decir, que el ciclismo tengo que tener una bici estática, una bici, ¿no? Con un rodillo en casa y lo hago físicamente, el recorrido, ¿no? En casa,
pero con la bici y haciendo los kilómetros, ¿no? Es decir, sudando, es un videojuego activo. Y se registra esa marca, igual que con el remo, ¿no? El remo puedo ir al gimnasio si no tengo un remo en casa y haciendo con la máquina de remo es donde yo voy a registrar con el móvil, etcétera, y voy a hacer mi marca, ¿no? Entonces estamos dando pues un poco más acceso a la población en general, aunque habrán más profesionales que otros, pero estamos dando un mayor acceso y se está promocionando mucho más este tema, ¿no? Entonces, realmente, bueno, es una gran oportunidad. Y fíjate que en remo, por ejemplo, la participación cuenta para un programa que tiene el Comité Olímpico sobre la promoción del deporte en lugares donde no tienen acceso. Entonces, cada participación cuenta también y colabora con X cantidad de dinero para el refugio olímpico que tienen ellos en países con dificultades de acceso a las actividades deportivas. Claro, porque no todas las actividades deportivas se pueden practicar en todos los lugares. Kevin, que nos vamos. Nerea ha dicho que no está para competir, que no se quiere ni pronunciar, así que nos estamos ya para la próxima semana, compañero. Que pases muy buena semana. Igualmente, saludos, gracias.